continuación escucharás el noticiero más importante del occidente del territorio venezolano. La prensa tiene voz, la voz del cuarto poder, conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo, bajo la redacción editorial de Sandra Rondón, directora de prensa del www.elnacionaldigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por 937 Contacto, máximo nivel. La prensa tiene voz. Llega a ustedes a nombre de Juan Vicente, el café de la gente. Oliver Center Spa and Books, centro médico odontológico en alianza con Dental Clone Luxury, el poder de lo divino y lo creado. www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com para lectores sabios. El éxito no tiene edad. Búscalo en las mejores librerías del país. Estos son los titulares más importantes de la semana. Y estos son los titulares del noticiero radial más importante de la semana. La prensa tiene voz. Telegrafía sin hilos, 125 años de un invento que cambió el mundo. Google presenta prototipo de lentes que transcriben y traducen en tiempo real. También tenemos un tema muy interesante: la fotosíntesis no parece limitar el crecimiento de los árboles. En la prensa tiene voz hablaremos sobre este titular que presenta en materia de salud y desarrollo de investigación genética. Descubren cómo una mutación genética neuronal causa una mayor inteligencia. Vamos a ver entonces como los mutantes, los X-Men, ¿no? Además del agua, estas son las únicas 2 bebidas saludables según Harvard. Científicos españoles crean un atlas 3D que permite conocer el desarrollo del corazón. Cómo el dormir ayuda a procesar las emociones. Qué importante es un buen descanso. Y qué importante es recibir buenas noticias y conectarse con la voz del cuarto poder. La prensa tiene voz, que estará desarrollando también un tema muy interesante en materia de noticias nacionales y noticias deportivas. En materia de noticias nacionales, el presidente Nicolás Maduro reconoce el trabajo del CICPC en el rescate de la joven Frangeli Guerrero. Biden llega a Corea del Sur en materia internacional con el foco en cooperación económica. También tenemos en materia internacional que la Defensoría colombiana alerta de riesgo extremo en 290 municipios de cara a las elecciones presidenciales. Y en materia deportiva, ¿qué tenemos en esta materia deportiva? Una noticia muy resaltante: el estado de los favoritos a 6 meses del Mundial de Qatar. Y en materia deportiva, en la prensa tiene voz, estaremos haciendo una amplia cobertura sobre el Roland Garros 2022. Y en esta ocasión desarrollaremos este titular. Novak Djokovic dice: en Roland Garros, Nadal siempre es el primer favorito. Todo esto y mucho más lo escucharás hoy en el noticiero radial más importante de la semana. Estos son los titulares más importantes de la semana. Google presenta un prototipo de lentes que transcriben y traducen en tiempo real. Google presentó el prototipo de las que serán sus nuevos lentes de realidad aumentada que ofrecen funciones de transcripción y traducción en tiempo real. Google ha presentado el prototipo de las que serán sus nuevas lentes, pero ofrecen unas funciones muy interesantes en el marco de la conferencia que desarrolladores de Google y el CEO de la compañía ha dado a conocer algunas de las características de este producto, sin especificar su fecha de lanzamiento. Primero, el directivo ha mencionado que la compañía ha invertido mucho en el área de la RA y ha mostrado algunos ejemplos de ello. ¿En qué consiste la realidad aumentada? Como Google Lens y las escenas inmersivas en Google Maps han permitido que las capacidades de la realidad aumentada estén presentes en los teléfonos, y esta magia tendrá sentido cuando se pueda usar en el mundo real sin que la tecnología se interponga en el camino, ha comentado.
A continuación, Pichai ha explicado que para Google es importante centrarse en las necesidades del mundo real y ha centrado sus esfuerzos en una tecnología destinada al lenguaje, en concreto a la transcripción y la traducción. Los idiomas son fundamentales para conectar con los demás, tanto para entender a una persona que habla otro idioma como intentar seguir una conversación si se tienen problemas de audición, ha añadido el directivo antes de ofrecer una demostración del producto. Según se ha podido ver en esa presentación, los lentes cuentan con un micrófono que registra la voz del interlocutor, la transcribe y traduce el lenguaje en tiempo real, proyectando el texto en los lentes del dispositivo. Estamos trabajando en la tecnología que nos permita romper con las barreras del lenguaje, ha dicho en esa presentación el director del departamento de producto, que sin aportar más detalles sobre el funcionamiento del producto, lo que se va a vivir es algo totalmente extraordinario. También se desconoce si este prototipo de lentes llegará a convertirse en un producto patentado y será lanzado al mercado global, ni cuánto podría costar, ni cuándo podría producirse también en el momento. Conviene recordar que en enero de este año, el medio especializado para desarrollar esta investigación adelantó que la compañía estaba trabajando en el denominado Proyecto Iris, en el que él regresaría en los equipos de realidad aumentada y que podría lanzar al mercado en el 2024. Entonces, se indicó que este hardware funcionaría con un procesador desarrollador en Google y que tendría un aspecto similar al de unas gafas de esquí, además de que sería autónomo completamente. También cabe mencionar que Google presentó las gafas de realidad aumentada Google Glass en el Congreso de Inteligencia Artificial que tuvo lugar en junio del 2012, un producto que no obtuvo el éxito esperado. A pesar de ello, fue realzando en el 2017 una serie de proyectos que desarrolló para las empresas y en el 2019 pasó por un proceso de rediseño para ofrecer una nueva versión. Además, en el 2020 Google adquirió una nueva empresa canadiense especializada en este tipo de tecnología, creadora de las gafas focales. Continuamos con más noticias. Telegrafía sin hilos, 125 años de un invento que cambió el mundo. Algo más de 5 kilómetros fue la distancia que alcanzó la primera transmisión de la telegrafía sin hilos en mar abierto por el inventor e ingeniero eléctrico italiano Guillermo Marconi. El mensaje decía: ¿estás preparado? Algunos inventos cambian la historia y las comunicaciones por radio fueron uno de ellos. Aquella transmisión que Marconi logró cuando tenía solo 23 años atravesó el canal Bristol del Reino Unido desde la isla de Flathorn a Bernard. El italiano obtuvo el premio Nobel de Física en 1909 por su contribución al desarrollo de la telegrafía sin hilos, un invento que empezó a ganar popularidad entre la gente tras el naufragio del Titanic en 1912, en el que Marconi tenía previsto viajar. La señal de socorro emitida por el transatlántico permitió que el Carpathia, escuchen bien, llegara al lugar y salvara a unos 700 supervivientes. La idea de transmitir señales telegráficas inalámbricas empezó a interesar a Marconi tras leer un artículo del físico alemán Heinrich Hertz, y los primeros estudios los realizó con un emisor que había creado en la finca familiar cerca de Bolonia, donde envió señales a más de 2 kilómetros. Marconi decidió llevar su aparato a Inglaterra, donde en 1896 se le concedió la primera patente del mundo para un sistema de telegrafía inalámbrica, y un año después realizó una transmisión. ¡Qué interesante! En lo que nosotros conocemos a través de la información que se reveló en la transmisión histórica a través del canal de Bristol. Perfeccionando su sistema y tratando de expandir su alcance, en 1899 estableció comunicación entre Francia e Inglaterra a través del Canal de la Mancha, salvando los 300 kilómetros entre Sudfordland y Vimeros. En 1901 transmitió señales a través del Océano Atlántico de Portsmouth,
Inglaterra a St. John's, en Canadá, más de 3.300 kilómetros. Con esta comunicación demostró que un año antes había conseguido la famosa patente 7777 para mejoras en los aparatos de telegrafía inalámbrica, que permitirían a su vez estas transmisiones simultáneas en diferentes ocasiones, transmitir frecuencias de manera que las estaciones cercanas podrían funcionar sin interferir entre ellas. Una patente a la que se opuso el estadounidense Nikola Tesla y que en 1943 fue anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos por considerar que parte de ella estaba basada en trabajos previos de otros inventores, como los del propio Tesla. Para la historia queda la polémica de si la radio la inventó Marconi o Tesla. En 1895 el inventor nacionalizado estadounidense planeaba transmitir una señal de radio desde el Nueva York hasta West Point, pero un incendio destruyó su laboratorio. En sus inicios, la telegrafía inalámbrica tuvo gran importancia para los barcos y navegación, como señaló Marconi en su lectura de aceptación del premio Nobel. Prueba de ello fue el rescate de las víctimas del Titanic en su primer inaugural, un viaje que podría haber marcado la vida o la muerte de Marconi, pues el inventor debería haber estado en aquel barco, pero finalmente decidió partir 3 días antes hacia los Estados Unidos en el Lusitania, como recordó su hija Degna Marconi en su libro Mi Padre, 1962 fue publicado. Cuando el Titanic chocó contra un iceberg, uno de los telegrafistas mandó un mensaje de socorro que sería escuchado por el Carpathia, y cuando llegó a tierra Marconi estuvo presente allí en el muelle. Días después, la telegrafía inalámbrica, vaticinó Marconi al aceptar el Nobel, está destinada a ocupar una posición igualmente importante en el suministro de la comunicación eficiente y económica entre partes distantes. Y no cabe duda de que ha llegado para quedarse, y no solo se quedará, sino que seguirá avanzando. Telegrafía sin hilos, 125 años de un invento que cambió el mundo y que hoy nos permite que nosotros transmitamos en vivo y directo La Prensa Tiene Voz a través de 937 Contacto Máximo Nivel y todas las demás multiplataformas, y nuestra propia emisora de streaming radial, La Prensa Tiene Voz, perteneciente al circuito Oro Prime Radio. La Prensa Tiene Voz llega a ustedes a nombre de Juan Vicente, el café de la gente. Oliver Center Spa and Books, centro médico odontológico en alianza con Dental Crown Luxury, el poder de lo divino y lo creado. www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com para lectores sabios. El éxito no tiene edad. Búscalo en las mejores librerías del país. Escuchas a Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas, en el noticiero radial más importante de la semana. La Prensa Tiene Voz. La más amplia cobertura del Roland Garros 2022 la escuchas en La Prensa Tiene Voz con Oliver Rosales Ocampo, el lado positivo de las noticias. Novak Djokovic, a pesar de haber disputado solo 5 torneos en la presente temporada, ha llegado a Roland Garros como número 1 mundial y como campeón del último Master 1000 de Roma. Favoritos, si se habla de Roland Garros y de la tierra batida, Rafael Nadal es siempre el primer favorito. Es cierto que Alcaraz ha estado extraordinario este año. Yo aspiro a ganar todos los títulos del Grand Slam. Cuando estoy en el cuadro, está claro que hay muchos candidatos al trofeo. Defensor de la corona, confío en mí mismo porque ya ha ganado su participación un lugar importante en esta competencia. Roland Garros. Estas pistas son las que más demandan a nivel físico, mental y emocional. Siempre he necesitado varios torneos en arcilla para llegar a mi mejor forma y creo que estoy bien después de llevarme la corona de Roma, expresó el apreciado tenista. Nishioka, primer rival, normalmente entreno con diestros y me voy a enfrentar a un zurdo. Es una dificultad añadida.
Roland Garros 2022. Todo lo que necesitas saber aquí en La Prensa Tiene Voz sobre este Abierto de Francia este año. Los mejores jugadores del tenis mundial, incluidos Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek, María Sakkari, Ons Jabeur, competirán sobre tierra batida en el Roland Garros del 22 de mayo al 5 de junio. Es el torneo predilecto de Rafael Nadal, pero también es el primer Grand Slam al que aspira con opciones más que reales Carlos Alcaraz y otros tantos. Después de las batallas épicas vividas sobre la tierra batida esta temporada, como la de Master 1000 de Madrid o el de Roma, la acción sobre la arcilla culmina con un Abierto de Francia este año, antes de que arranque la temporada sobre hierba, del 22 de mayo al 5 de junio. Los mejores jugadores del mundo se enfrentarán entre sí en el segundo Grand Slam del año y quizás esta vez los jugadores sean más difíciles de predecir que en otras ocasiones. Descubre por qué la edición número 121 de Roland Garros se prevé como una de las más emocionantes. Alcaraz, Nadal y todos los tenistas que desean ser parte de este evento en cobertura amplia e informativa, nosotros lo estaremos desarrollando aquí en La Prensa Tiene Voz. Con estas 6 últimas ediciones ganadas por Rafa Nadal, 4, y Novak Djokovic, 2, se puede pensar que siendo los favoritos de este año, sin embargo el contexto de la competición ha cambiado en esta edición y se espera que este torneo sea el más difícil de predecir desde la primera victoria de Nadal en el año 2005. El español, que ha ganado el torneo en 13 ocasiones, llega a Porte-d'Hôtel con una preparación lejos del ideal. Perdió una tercera ronda de Roma ante Denis Shapovalov para después sufrir recurrentes problemas en materia de circunstancias musculoesqueléticas, específicamente en el pie. A pesar de ello, el nombre de Rafa Nadal siempre está ligado a la palabra favorito cuando se trata de la tierra batida. Después de su victoria en el Abierto de Australia de este año, se convirtió en el primer tenista hombre en ganar 21 títulos del Grand Slam. Ahora el tenista de 35 años espera escribir más páginas para los libros de historia en su torneo favorito. Pero su compatriota, Carlos Alcaraz, intentará no ponérselo fácil. Con un inmaculado 2022 hasta la fecha, el joven español es sin duda otro de los tenistas a tener en cuenta en París. Alcaraz, de 19 años, ha ganado este curso, por supuesto, con tan solo 2 Master 1000 en Miami y en Madrid, en la capital de España. De hecho, sorprendió al mundo haciendo algo que nadie había logrado hasta el momento: superar a Rafael Nadal y a Novak Djokovic en un mismo torneo en tierra batida. Para alguien de su edad, jugar con esa madurez y valentía es impresionante, dijo Djokovic, tras perder contra Alcaraz en las semifinales de Madrid. Entrenado por Juan Carlos Ferreros, ganador del Abierto de Francia en 2003, el nuevo número 6 del mundo está considerado como uno de los fuertes contendientes para llevarse la victoria final en Francia, en la que será su segunda participación en el torneo después de su derrota en tercera ronda en 2021. Sin embargo, otro gigante del juego buscará también hacer historia en París, Novak Djokovic. Con 20 títulos de Grand Slam a sus espaldas, el actual número 1 del mundo llega a Francia con la moral alta, a pesar de haber jugado solo 17 partidos en 2022 y ganó el reciente Master 1000 de Roma, superando en la final al especialista de tierra batida Stefanos Tsitsipas por 6-0 y 7-6. Precisamente fue a Tsitsipas a quien superó también en la final del año pasado del Roland Garros, a Stefanos Tsitsipas. ¿Qué tal? Algunos de los grandes protagonistas y estrellas del tenis mundial que participarán, usted no puede perdérselo en este torneo, como Roger Federer, que se está recuperando de una lesión de rodilla, Andy Murray, que está centrado en Wimbledon, y Matteo Berrettini, que se está recuperando de una operación. Pero habrá otros nombres a los que no se les perderá la pista en La Prensa Tiene Voz, como el ex número 1 mundial, Dani Medvedev, el campeón olímpico de Tokio en el año 2020, Alexander Zverev, y el ganador en Monte Carlo 2022, Stefanos Tsitsipas. Todo esto y mucho más lo estaremos desarrollando en la cobertura más amplia del Roland Garros 2022 que estaremos desarrollando
en el noticiero radial número 1. La prensa tiene voz a través de todas nuestras plataformas de streaming radial. La prensa tiene voz radio, que se puede encontrar en la aplicación Seno. Escuche bien, se escribe con Z, Seno. Y en las demás multiplataformas, en conjunto con la transmisión exclusiva para frecuencia modulada en 937 Contacto. Máximo nivel, conducido por este servidor, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas. En materia de noticias nacionales, una muy buena noticia que debe estar en todos los noticieros del mundo, y fue Venezuela protagonista, fue la que expresó el presidente Nicolás Maduro cuando reconoce el trabajo del CICPC en el rescate de la joven Frangeli Guerrero. El presidente Nicolás Maduro reconoció el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el rescate de la joven Frangeli Guerrero, quien permaneció retenida en una zona boscosa ubicada en la localidad de Arauquita, entre los municipios Rojas y Alberto Arbelo Torrealba del estado Barinas. Hoy tuvieron un gran logro, nos llenó de felicidad al amanecer y al rescatar una sana y joven Frangeli Guerrero en Barinas, destacó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Subrayó que el rescate responde a los esfuerzos del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Douglas Rico, su comisario general y director, a todo el personal de sus grupos de trabajo, a los comandos allá en Barinas y en todo el llano venezolano, después de una ardua investigación científica detallada que se fue llevando a detalle, se logró el rescate sana y salva de esta joven venezolana. Eso fue lo que expresó en estas palabras. Se extendió también a la familia de Frangeli Moreno por corresponderse con un logro de la policía científica, a la que llamó a continuar el combate contra todos los grupos delictivos, el delito y el crimen. Este pasado 19 de mayo de 2022, a las 6 de la mañana, llegaron las buenas noticias. Los mensajes y fotografías de Frangeli comenzaron a circular de manera masiva a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp. En el operativo para su rescate se activaron funcionarios del CICPC Caracas, que se trasladaron hasta el estado Barinas, y 7 miembros de la Policía Nacional Bolivariana, desplegados de manera estratégica para lograr un procedimiento sin saldos que lamentar. Esa fue la nota de prensa que expresó el canal de noticias Globovisión, y lo transmitimos en este instante. La prensa tiene voz. En materia internacional, les había mencionado al inicio en los titulares acerca de la participación de Biden en Corea del Sur, con el foco en cooperación económica y Pyongyang. El presidente estadounidense Joe Biden aterrizó este viernes en Corea del Sur para una visita de 3 días con el foco en temas económicos y de seguridad, y ensombrecida por la posibilidad de que Corea del Norte lance un misil de esta categoría clasificado como balístico intercontinental, ICBM, o realice incluso una prueba nuclear durante su estancia. Pese a la posibilidad de que Pyongyang acabe acaparando buena parte de la atención con un test, el primer viaje de Biden a Asia, algo que le ha llevado casi año y medio desde que llegó al cargo por diferentes circunstancias, incluida la circunstancia en Rusia y en Ucrania, tiene un marcado acento de cooperación comercial entre Estados Unidos y esta región de vital importancia para Washington. De hecho, nada más aterrizar en la base aérea de Osan, unos 70 kilómetros al sur de Seúl, Biden y la Secretaría de Comercio, Gina Raimondo, se fueron directo a visitar una cercana planta de semiconductores de Samsung Electronics, en compañía del nuevo presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y un líder del conglomerado, Lee Jae-yong. Ahí Biden expresa la manera de llevar la cooperación con Corea del Sur a nuevas cotas y agradeció la decisión de levantar una planta como la que visitó, donde se fabrican algunos de los circuitos integrados más sofisticados del mundo, en Taylor, en Texas. Y también en materia internacional, Defensoría Colombiana alerta de riesgo extremo en 290 municipios de cara a las elecciones presidenciales. Colombia tiene 290 municipios en los que hay un grado de riesgo extremo y alto de vulneración de sus derechos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Alertó este jueves la Defensoría del Pueblo, que los atribuyó a enfrentamientos y acciones armadas de la guerrilla del ELN y del Clan del Golfo. Durante una visita al departamento del Chocó fronterizo
compromiso con Panamá, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que de los 521 municipios a los que les hace monitoreo permanente, 290 tienen riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año. Al desglosar el informe de seguimiento a la alerta temprana 004, dijo que se constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios de riesgo extremo. Así que él invita a que se levanten las acciones respectivas de protección. Y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos, reseñó. Los que están en riesgo, Camargo también expresó su preocupación porque a pesar de los esfuerzos por parte del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero, las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del Clan del Golfo hicieron que se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto. Esas acciones se incrementaron principalmente en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó, en los que mayor presencia tiene el ELN y el Clan del Golfo, cuyo máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos este mes. El Clan del Golfo ordenó un paro armado a principios de este mes en represalia por la extradición a Estados Unidos de Otoniel, que paralizó completamente un centenar de municipios del país, sobre todo de la costa caribe y del norte de la Pacífica. Según la Defensoría, los departamentos que tienen el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca, Nariño, Chocó, norte de Santander y Antioquia. Le siguen Bolívar, Caquetá, Arauca, Tolima, Putumayo, Valle del Cauca, Huila, Meta, Magdalena. Implementar acciones, por lo que establece esta noticia, que la Defensoría recomendó implementar acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. Continuamos desarrollando más información en La Prensa Tiene Voz. Y en materia deportiva, el estado de los favoritos a 6 meses del Mundial de Qatar, un vistazo al momento de forma actual de las selecciones favoritas al título en el Mundial de Qatar 2022, 21 de noviembre y 18 de diciembre, con sus debilidades y flaquezas y de las estrellas que se esperan en la gran cita futbolística del año. Tras ser eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018, Alemania está invicta desde la llegada de Hansi Flick y su banquillo tras la Eurocopa 2020, disputada en 2021 en nuevos partidos. El exentrenador del Bayern Múnich confía en el esqueleto de la formación bávara, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Leroy Sané y Serge Gnabry para devolver a la Mannschaft a lo más alto. La defensa parece más inestable con una dupla, Nico Sottenberg, Antonio Rüdiger, todavía frágil en la primera fase. Alemania tendrá que verse en su grupo con España, otra de las favoritas. Luego de la eliminación en octavos de final de Rusia 2018, 4-3 contra Francia, vivida como un desastre, la albiceleste poco a poco se ha refundado como grupo con una identidad de juego y una moral de ganador bajo la silueta inesperada de Lionel Scaloni, exmiembro del staff de Jorge Sampaoli, que llegó al cargo de manera provisional a finales de 2018 para acabar consolidándose en el banco argentino. Scaloni, 43 años y 7 internacionalidades entre 2003 y 2006, nunca había ejercido como primer entrenador de un equipo profesional, pero este técnico de perfil bajo, muy cercano a los jugadores que le aprecian, ha gestionado el cambio generacional tras haber probado a decenas de jugadores en 3 años y convirtiendo a algunos de ellos en indiscutibles, como el arquero Emiliano Martínez, Aston Villa, el defensa Cristian Romero, Tottenham, y el delantero Lautaro Martínez del Inter de Milán, así como dar una segunda juventud a Ángel Di María y devolver la sonrisa a Lionel Messi.
Scaloni llevó a Argentina a ganar la Copa América en 2021 frente a Brasil, poniendo fin a 28 años de sequía en el torneo continental, que fue el único que Maradona no pudo dar a su país. Además, Argentina ha igualado su récord de imbatibilidad con 31 partidos. Este récord de imbatibilidad, el cierre de la clasificatoria sudamericana mundialista, y selló sin problema su boleto a Qatar, acabando tranquilamente en la segunda plaza por detrás de Brasil. Hace tiempo que estoy feliz acá, declaró recientemente Messi, convertido ahora en un jugador de un equipo que gira menos en torno a él, pese a que mantiene una libertad total de movimientos. Y el horizonte argentino es prometedor por cuanto ya están empezando a destacar jóvenes que deben ser protagonistas en breve, como el delantero del River Plate, Julián Álvarez, de 22 años, 6 veces internacional y que ya ha fichado por el Manchester City para la próxima temporada. La única duda será el estado de forma de Messi después de su discreta primera temporada en el Paris Saint-Germain. Y la respuesta del combinado argentino frente a las grandes potencias europeas en Qatar. Argentina jugará la fase de 2 grupos junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Bélgica es el único equipo europeo en haber estado presente en los cuartos de final de las 4 últimas grandes competiciones, Eurocopas y Mundiales, pero a la generación de oro de los Diablos Rojos se les resiste llegar a la final. Algunas figuras como Eden Hazard y Romelu Lukaku no han tenido un buen año y los años van pasando para la mayor parte de pesos pesados del equipo. En mejor forma parecen el arquero Thibaut Courtois del Real Madrid, Kevin De Bruyne del Manchester City. Bélgica también confía en que el esperado relevo de Tielemans, Salemaker, Trossard, Kartash y Doku Teirin responda bien en el nuevo proyecto de Roberto Martínez. Qué interesante lo que estamos presentando sobre las quíntuples que están allí en los campeonatos del mundo. Los quíntuples campeones del mundo están en gran forma, como lo demuestra sus 3 goleadas por 4-0 en sus últimos 3 partidos clasificatorios, incluida una en la siempre complicada Bolivia a 3.600 metros de altitud, más nada, para terminar imbatido su carrera a Qatar 2022 con récords de puntos. Neymar sigue siendo la referencia ofensiva, pese a su papel irregular en su club, con lo que nosotros podemos ver que suma ya 71 goles a solo 6 del récord del Rey Pelé. Aunque su jerarquía en la punta ya está siendo amenazada por jóvenes como Vinicius, Paquetá, Anthony y Rafinha, sin olvidar a los veteranos que están allí como lo es Firmino o Gabriel Jesús. Pero si por algo destaca el equipo de Tite es por su solidez defensiva, con los veteranos Marquinhos y Thiago Silva en el eje de la retaguardia y Casemiro como muro de contención en la medular. En 17 partidos, escuchen bien, de clasificación mundialista, resta el suspendido contra Argentina. La selección solo ha encajado 5 goles, pero el equipo de Tite no se ha enfrentado en los últimos años a ningún rival de su nivel, salvo Argentina. Una victoria, un empate y 2 derrotas, una en la final de la última Copa América. Desde su derrota contra Bélgica en cuartos de Rusia 2018, Brasil solo ha disputado un partido amistoso contra un equipo europeo y fue contra República Checa en 2019. Triunfo que obtuvo por 3-1. La prensa y la torcida brasileña consideran posible una 6ª corona, pese a que Tite no tenga en apoyo unánime, ya que cuenta con muchos detractores que critican su juego defensivo. El seleccionador ya ha anunciado que abandonará el cargo tras el Mundial, sea cual sea el resultado. España, semifinalista de la última Eurocopa, parece que llegará al Mundial con ánimos renovados. Su buena Eurocopa y su subcampeonato en la última Liga de Naciones, derrota 2-1 ante Francia en el final, dan confianza al equipo de Luis Enrique Martínez, que sueña con emular a Vicente del Bosque y guiar a la Roja a lo más alto, al lugar que ya ocupó en 2010. Luis Enrique ha procedido a un importante relevo generacional, incluyendo incluso a jugadores muy jóvenes como Pedri, Gavi o Ansu Fati, que comparten espacio con otros más experimentados como Álvaro Morata y Aymeric Laporte o Sergio Busquets. Eliminados prematuramente en la Eurocopa, en octavos, los Bleus se hicieron en otoño pasado con un triunfo en la Liga de Naciones a rivales de altura, 3-2 a Bélgica en semifinales y 2-1 contra España en la final. Y en cada ocasión la victoria llegó tras remontada y gracias a los goles de su trío
trío estelar en ataque de Mbappé, Benzema, Griezmann, un tridente envidiado por cada uno de los equipos participantes en la cita catarí. El seleccionador Didier Deschamps, que acabará el contrato tras el Mundial en esperar todo lo que los Bleus van a hacer al revalidar la corona lograda en Rusia, algo que solo han conseguido antes todos en Italia, 1934, 1938 y Brasil, 1958 y 1962. Para lograrlo, Deschamps mantiene su confianza en el núcleo duro formado por Hugo Lloris y Paul Pogba para acompañar el tridente ofensivo al que poco a poco se van incorporando nuevas piezas como Theo Hernández o Aurelien Tchouameni. Inglaterra fue finalista de Eurocopa en 2021, pero a 6 meses del Mundial siente una cierta falta de referencias para saber cuál será su auténtica perspectiva en Qatar. Ganó laboriosamente en un amistoso ante Suiza 2-1 a finales de marzo, pero sin extraer muchas conclusiones de ese duelo, y luego que se impuso 3-0 en Costa de Marfil ante un rival que pronto quedó con 10 y por ello quedó mermado. La temporada decepcionante de Harry Maguire, los problemas físicos recientes de John Stone y Kyle Walker o la ausencia durante toda la temporada de Ben Chilwell hacen que la defensa sea el talón de Aquiles probable del equipo de Gareth Southgate, que confiara específicamente en esa inspiración de sus hombres de ataque, Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount y Jack Grealish. Tras una campaña clasificatoria decepcionante en la que Portugal acabó segundo de su grupo por detrás de Serbia y tuvo que buscar el boleto mundialista en la repesca, la selección liderada por Cristiano Ronaldo tampoco ha generado confianza a través de su juego. Qué interesante, acabó segundo en su grupo por detrás de Serbia y tuvo que buscar el boleto mundialista en la repesca. Pese a ser una cantera inagotable de talento, Pepe, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernández o Joao Félix, para ayudar al incombustible Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Fernando Santos sigue sufriendo de la falta de un colectivo fuerte, sin un plan de juego claro y con lagunas en defensa. Y pese al talento en ataque, Ronaldo no ha marcado con su selección desde octubre del 2021. La prensa especializada sitúa a Portugal en el tercer escalón de los favoritos por detrás de Brasil y Francia, principales aspirantes, y un segundo grupo con España, Argentina y Alemania. Esto fue un resumen importantísimo en materia deportiva presentado para todos ustedes en La Prensa Tiene Voz. La fotosíntesis no parece limitar el crecimiento de los árboles. Entre otras noticias, el crecimiento de los árboles no parece estar limitado en general por la fotosíntesis, sino por el crecimiento celular, concluye un estudio internacional liderado por la Universidad de Utah. Esto sugiere que es preciso replantearse la forma de prever el crecimiento de los bosques en un clima cambiante y que los bosques del futuro podrían no ser capaces de absorber tanto carbono de la atmósfera como se pensaba. El crecimiento de un árbol es como un carro y un caballo que avanzan por la carretera, explica un comunicado William Adler, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas y principal investigador del estudio, publicado en la revista Ciencia. Pero básicamente no sabemos si la fotosíntesis es el caballo más a menudo o si es la expansión y división celular. Esto ha sido una pregunta difícil y de larga data en el campo, y es muy importante para entender cómo responderán los árboles al cambio climático. En la escuela primaria se aprende que los árboles producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, tomando la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua y convirtiéndolos en hojas y madera. Sin embargo, el proceso no es tan básico porque para convertir el carbono obtenido por la fotosíntesis en madera es necesario que las células de la madera se expandan y dividan.
Así que los árboles obtienen el carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Esta es la fuente de carbono de los árboles y luego gastan ese carbono para construir nuevas células de madera. El sumidero de carbono del árbol. Si el crecimiento de los árboles está limitado por la fuente, entonces solo está limitado por la cantidad de fotosíntesis que el árbol pueda realizar, y el crecimiento de los árboles sería relativamente fácil de predecir en un modelo matemático. Por tanto, en teoría, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera debería aliviar esa limitación y permitir que los árboles crezcan más. Esta información la puede encontrar ampliada en www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com para lectores sabios. El lado positivo de la noticia, que es el diario en línea que usted puede obtener en cualquier parte del mundo donde me escucha, y por supuesto a través de nuestra plataforma de streaming radial, La Prensa Tiene Voz Radio, que se encuentra disponible en Seno, Zeno. Seno es para lectores y para oyentes sabios. La Prensa Tiene Voz en su formato radial, presentado también por elnacionaldigital.com y lanaciondigital.com. Prensa libre e independiente para respetar el periodismo. No se confunda, por supuesto, en conversaciones sostenidas con nuestra compañera Sandra Rondón. El día de ayer estamos planificando algo muy importante para el Día del Periodista, donde estaremos patrocinando y respaldando, y el noticiero La Prensa Tiene Voz estará allí presente. Así que no se les olvide estar en contacto con www.elnacionaldigital.com y lanaciondigital.com para que amplíen todas estas informaciones y se conecten con el lado positivo de la noticia. A esta hora, por supuesto, tengo que tomarme un café, y es de Juan Vicente, el café de la gente, que ya tendrá muy pronto el delivery para todos ustedes, para que esté en su oficina y llame y pida ese cafecito con ese acompañamiento especial de Juan Vicente, el café de la gente, ubicado en el Centro Comercial Palo Verde, para respetar el medio ambiente, ese centro comercial que promueve la conservación y el respeto por el medio ambiente. De las manos del doctor Víctor Sánchez Rangel, líder mundial de la alta estética dental, tenemos el programa Salud Bucal Preventiva, Predental Lux, en alianza con el Centro Médico Odontológico Oliver Center Spa and Books y Dental Clone Luxury en San Cristóbal. Cotiza ya su diseño de sonrisa y prepárese para nuestra reapertura y lanzamiento especial con precios estupendos que le van a cambiar la imagen y la proyección de su sonrisa. Porque los hechos callan los rumores. Dental Clone Luxury y Oliver Center Spa and Books, el poder de lo divino y lo creado. Para todos ustedes, ubicados allí en el Centro Comercial Palo Verde. Y muy pronto, nuestro nuevo libro del grupo editorial Oro Mercadeo, Las Reliquias de Jesús. No se pierda esa preventa en Amazon y conéctese con la mejor información, la historia jamás narrada en forma de novela de este servidor, Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Un trabajo maravilloso, una conexión que definitivamente nos está cambiando la percepción del mundo moderno al viajar por los escenarios que acompañaron al Nazareno en su primera venida, y nosotros en forma de novela estaremos debutando como novelistas en esta entrega que estaremos presentando este año, Dios mediante, para todos ustedes. Las Reliquias de Jesús, del grupo editorial Oro Mercadeo, también creadores del proyecto editorial que se ha consolidado como lo es el Manual del Guerrero Reiki, el Éxito Integral, Coaching Oliver, y por supuesto del reconocido libro que ha sido un honor llevarlo en alto por los cuatro vientos, El Éxito No Tiene Edad, que lo puede buscar en las mejores librerías del país. Continuamos con más noticias. Descubre cómo una mutación genética neuronal causa una mayor inteligencia. El hallazgo ayudará a comprender mejor el cerebro y aumentará el coeficiente intelectual humano. Investigadores alemanes han descubierto que una mutación genética que provoca la pérdida de la visión aumenta al mismo tiempo la inteligencia porque incrementa la comunicación entre neuronas. Cuando los genes mutan, puede conducir enfermedades graves del sistema nervioso humano. Investigadores de la Universidad de Leipzig y de la Universidad de Würzburg han utilizado moscas de la fruta para demostrar cómo, además del efecto negativo, la mutación de un gen neuronal pueden tener un efecto positivo también y pueden conducir también enfermedades graves del sistema nervioso humano, como lo mencionamos anteriormente. A saber, un mayor coeficiente intelectual en humanos, ha publicado el descubrimiento en la prestigiosa revista Brain.
Aquí explica que cuando los genes mutan pueden conducir a enfermedades graves del sistema nervioso humano, pero también han hecho otras investigaciones para el desarrollo de la inteligencia. Las sinapsis son los puntos de contacto en el cerebro a través de los cuales las células nerviosas hablan entre sí, se conectan, se hipervinculan. Ese es el electroshock natural que se produce entre las neuronas a través de las dendritas. Las alteraciones en esta comunicación conducen a enfermedades del sistema nervioso, ya que las proteínas sinápticas alteradas, por ejemplo, pueden alterar este complejo mecanismo molecular. Esto puede provocar síntomas leves, pero también discapacidades muy graves en los afectados. El interés de los neurobiólogos Tobias Lackenham y Manfred Klingman de Leipzig y Würzburg, respectivamente, se despertó cuando leyeron en una publicación científica sobre una mutación que daña una proteína sináptica. Al principio, los pacientes afectados atrajeron la atención de los científicos porque la mutación les hizo perder la vista. Sin embargo, los médicos notaron que los pacientes también tenían una inteligencia superior a la media. Es muy raro que una mutación provoque una mejora en lugar de una pérdida de la función, dice Lackenham, profesor y titular de la cátedra del Instituto de Bioquímica Rudolf Schrödinger de la Facultad de Medicina. Bueno, esta información la puedes ampliar en www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Continuamos presentándole La Prensa Tiene Voz. Además del agua, estas son las únicas 2 bebidas saludables según Harvard. Escuchen bien, ¿cuáles crees que son? Yo había pensado en una, pero no es esa. Lo que revelaron en un estudio destacando las cualidades de estas bebidas es que el agua es importante y fundamental para mantener nuestro organismo sano. Sin embargo, no es la única bebida saludable, ya que existen otras 2 que tienen muchos beneficios para nuestra salud. Según estudios publicados en el sitio web de la Universidad de Harvard, un estudio de la prestigiosa Casa de Estudios Superiores de los Estados Unidos indican que estas 2 bebidas se destacan de las demás por una gran cantidad de antioxidantes, flavonoides y otras sustancias que constituyen a mantener una buena salud. Y las 2 maravillosas bebidas, atención, que Harvard recomienda para el consumo habitual, y se trata nada más y nada menos que el café y el té. Tiene que ser el café de Juan Vicente, el café de la gente. Con respecto al café, Harvard destaca en el estudio que consumir varias tazas al día sin exceso y sin azúcar puede ayudar a reducir algunas enfermedades como la demencia y potencia el sistema vascular. El estudio señala que las dosis moderadas de café pueden aumentar el estado de alerta. Qué interesante. La dosis que se tiene que establecer moderadas de café y la capacidad de concentración en los humanos para mantenerlos alerta es lo que el café beneficia. No obstante, apunta que hay que tener cuidado porque cantidades altas pueden provocar un aumento del ritmo cardíaco, ansiedad o falta de sueño. El café descafeinado, según lo expresado en el estudio, es una buena opción si la persona es sensible a la cafeína y ofrece beneficios similares a los de la salud como los del café con cafeína, según esta investigación. En cuanto al té, qué interesante. Harvard destaca que con simplemente añadirlo al agua mantiene correctamente sus propiedades hidratantes, por lo que es clave para la salud del organismo. La universidad concluye que 2 o 3 tazas de té al día pueden reducir el riesgo de muerte prematura o enfermedades del corazón. Asimismo, explica que puede aumentar el riesgo de cáncer de estómago si se consume muy caliente o a una temperatura demasiado elevada. Qué interesante. Es decir, que el té se tiene que tomar en una temperatura tenue, tibio, ¿no? Además, el informe aconseja limitar el consumo de leche y derivados lácteos y jugos a no más de un vaso al día. También recomienda limitar en la medida de lo posible las bebidas azucaradas. ¿Qué comemos? Entonces, señores, Platón, el filósofo, decía, nuestros medicamentos tienen que ser nuestros alimentos. Entre otras noticias, científicos españoles crean un atlas 3D que permite conocer el desarrollo del corazón. Un estudio desarrollado por un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares permitirá conocer el motivo de las malformaciones en este órgano desde su fase más precoz. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares han creado un atlas 3D del proceso de formación del corazón en su fase embrionaria. Este trabajo se ha hecho a partir de una colección de muestras de ratón. El estudio, que se publica en la revista científica Naturaleza Cardiovascular, afirma que el atlas 3D ha
permitido reconocer el inicio de la simetría izquierda-derecha del corazón. El doctor Miguel Torres, jefe del Grupo de Control Genético del Desarrollo y Regeneración de Órganos del CNIC y director de la investigación, ha asegurado que este trabajo científico será de gran ayuda para comprender el funcionamiento del corazón. La idea de este estudio es analizar la evolución del tejido de este órgano a partir de su amplia gama de variabilidad natural. El Atlas 3D, una completa revolución. Cómo el dormir ayuda a procesar las emociones, también lo decíamos en los titulares, se ha descubierto cómo mientras dormimos el cerebro procesa las emociones para asimilar las positivas y amortiguar la asimilación de las negativas. Al dormir experimentamos dos estados diferenciados de sueño, la fase de sueño de ondas lentas, durante la cual no solemos soñar, y la fase descrita como sueño de movimientos oculares rápidos, sueño REM, por sus siglas en inglés, durante la cual típicamente soñamos. El procesamiento de las emociones, especialmente las vinculadas a la distinción entre peligro y seguridad, es fundamental para la supervivencia de los animales. En los seres humanos, las emociones excesivamente negativas, como las reacciones de miedo y los estados de ansiedad, conducen a estados patológicos, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. En Europa, aproximadamente el 15% de la población se ve afectada por la ansiedad persistente y las enfermedades mentales graves. El grupo de investigación dirigido por Anthony Adamantis de la Universidad de Berna en Suiza aporta ahora datos sobre cómo el cerebro ayuda a reforzar las emociones positivas y a debilitar las emociones muy negativas o traumatizadas durante el sueño REM. Estos investigadores realizaron diversos experimentos con ratones en su estudio. Los investigadores condicionaron primero a los ratones a reconocer estímulos auditivos asociados a la seguridad, estímulos atrayentes y otros asociados al peligro. Estímulos aversivos. A continuación se registró la actividad de las neuronas del cerebro de los ratones durante los ciclos de sueño y vigilia. De este modo los investigadores pudieron trazar un mapa de las diferentes áreas de una célula y determinar cómo se transforman los recuerdos emocionales durante el sueño REM. Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, soma, que integra la información procedente de las dendritas, entradas de datos, y envía señales a otras neuronas a través de sus axones, salidas de datos. Los resultados obtenidos indican que los somas de las células se mantienen en silencio mientras sus dendritas se activan. Esto significa un desacoplamiento de los dos comportamientos celulares. Con el soma dormido y las dendritas despiertas, explica Adamantis, este desacoplamiento es importante porque la actividad de las dendritas permite codificar tanto las emociones vinculadas al peligro como las vinculadas a la seguridad, mientras que las inhibiciones del soma bloquean completamente la salida del circuito durante el sueño REM. En otras palabras, el cerebro favorece la discriminación de la seguridad frente al peligro en las dendritas, pero bloquea la sobrereacción a la emoción, en particular al peligro. Según los investigadores, la coexistencia de ambos mecanismos es beneficiosa para la estabilidad y la supervivencia de los organismos. Estos hallazgos allanan el camino hacia una mejor comprensión del procesamiento de las emociones durante el sueño en los seres humanos y abren nuevas perspectivas de objetivos terapéuticos para tratar el procesamiento inadecuado de recuerdos traumáticos, como el que se da en el trastorno de estrés postraumático. Esto es La Prensa Tiene Voz, con este servidor, quien les habla, Oliver Rosales Ocampo. I stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 crooked highways. I stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's hard, it's hard, it's hard, it's hard. So the hard rain's gonna
you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves around you. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a roof full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Saw 10,000 takers whose tongues were all broken. Saw guns and sharp swords in the hands of young children.